Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este primer programa de la séptima temporada de Raíces de Sefarad. Qué bueno, qué alegría. Cada vez que comenzamos un año siempre tenemos esperanza, alegría, compromiso. Bueno, ya antes de ponernos con todo esto voy a saludar a Lili, a incorporarlo a esto. Hola, Lili. Hola Marcelo, hola a todos. La verdad, los extrañábamos un montón, ¿eh? Queríamos estar acá cada semana compartiendo, tenemos muchas cosas muy buenas para ofrecerles, pero sobre todo queríamos estar en este espacio para disfrutar de toda la compañía, de todos los que vienen a esperar lo que les traemos cada semana. Sí, y como cada año renovamos algunas cositas, los flyers ya tienen otros colores, bueno, la introducción ya vieron que es distinta, además empezamos con más actividades, algunas presenciales aquí en Buenos Aires, y como siempre, las dos de siempre, las cuales ahora ya le vamos a anunciar qué es lo que viene. Queremos decirle que va a ser un año donde tenemos muchas cosas preparadas, hay temas, bueno, hemos viajado, ya les contaremos por la isla de Rodas este año, ahora a principios del 2026. Estuvimos por muchas juderías de Aragón, hicimos muchos contactos y todo eso va a ser parte también de lo que vamos a desarrollar a lo largo del año. Bueno, y hoy tenemos como invitado al doctor Jesús Jambrina. Él nos va a hablar de la familia Díaz Pimienta en Cuba entre los siglos XVI al XVIII y se los voy a presentar. Primero, él nació en La Habana, Cuba y vive en los Estados Unidos. Es catedrático de español e historia en la Universidad Viterbo en La Crosse, Wisconsin. Investiga el legado judío de la ciudad de Zamora en España, acerca del cual publicó el libro Los judíos de Zamora, una cronología anotada. En 2013 fundó en Zamora el Centro Isaac Campantón, a través del cual organiza un congreso anual de temática sefaradí y ofrece charlas y presentaciones sobre el legado hispano-judío. También ha publicado textos académicos y periodísticos sobre este tema y además sobre traducciones de poesía. Y le damos la bienvenida. Un gran lujo, bienvenido Gracias. Jesús. ¿Cómo están? Muy bien, muy Bueno, contento. yo extrañando un poquito Buenos Aires, ¿eh? Ah, sí, porque el año pasado es cierto, lo hemos recibido, hemos Sí. compartido algunos tragos, unas empanadas creo que habíamos comido, ¿no? Unas Bueno, empanadas, unas empanadas. Unas empanadas, estamos abiertos a las visitas que nos encanta recibir. Sí, por sí, sí. supuesto. Pues ya hay planes para la próxima. Y sí que sabes que las puertas están abiertas Sí. y decirte que nos da mucho placer como no solo por tu amistad, sino por tener una persona, un investigador como eres tú y tan conocedor del tema que manejas, que tiene que ver con lo de Cuba en este caso, pero no solo con lo de Cuba. Bueno, Zamora es la otra punta de este mismo segmento. Vamos a decir dos palabras que vamos a dedicarle 2 minutos al tema del Congreso que es este año. ¿Cuándo es? Sí, el Congreso, como siempre, es del 1 al 3 de julio. Este año lo vamos a hacer en el Paraninfo de la UNED en Zamora. Y el tema es la transmisión la transmisión de la cultura judía en el mundo iberoamericano en el siglo XXI. Entonces, vamos a tener, ya tenemos 12 ponentes propuestas aceptadas dentro del programa. Van a haber presentaciones de libros, van a haber influencers que van a visitar Zamora para transmitir en vivo desde Zamora y hacer recorridos por las juderías. Estamos todavía en el proceso de organización, pero ya podemos confirmar que tenemos 12 ponencias aceptadas para el Congreso y van a tratar sobre este tema, o sea, cómo se está transmitiendo la cultura sefardí en el siglo XXI. Y por supuesto se hablará de Isefarad porque ustedes son punta de lanza, una proa en el camino de la difusión de la cultura sefardí en el siglo XXI en las redes sociales, en internet, en YouTube y con toda la colección de presentaciones que tienen ustedes que realmente Dime, hace una diferencia. ¿entendí que se va a transmitir en vivo? No se va a transmitir en vivo.
No, no. Bueno, ya sabes, tú eres una organización sin ánimos de lucro y transmitir en vivo, sabes que cuesta bastante, ¿no? Y no estamos en posición de hacer eso. Lo que sí van a haber influencers que van a estar en Zamora, que van a visitar Zamora con motivo del Congreso. Y entonces en sus canales de YouTube, ellos van a transmitir desde Zamora acerca del Congreso, pero en sus canales de YouTube, en sus propios canales de YouTube. Perfecto. El Congreso es de inscripción gratuita, ¿verdad? El Congreso es de inscripción gratuita, pero obligatoria. Requiere una inscripción previa. ¿Y dónde se pueden inscribir? En la página nuestra www.zamorasefardí.com. Bueno, quedan todos invitados, porque además incluyen siempre una visita a la ciudad y la judería, sí. Siempre estamos, nosotros nunca fuimos, pero estamos, pues siempre nos cayó mal en el calendario y nunca pudimos hacer coincidir este congreso. Pero irán porque no pararemos. Seguro. Ay, ojalá. Bueno, no le saquemos más tiempo. Jesús, te pongo tu presentación. Okay. Espera que quitamos esta y ponemos, a ver, ahí agregamos esta. Te dejamos con la pusiste en la última. Vamos a la primera. Eso, ahí va. Ok. Ahí está. Y te dejamos con la gente y te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias de nuevo a los dos, a Liliana y a Marcelo, por la invitación a abrir la temporada de Raíces de Sefarad. Y también muchas gracias a los que están conectados o van a ver este programa en otro momento de manera diferida. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco más corto porque ya publicamos un artículo sobre este tema aquí mismo en iSefarad en octubre de 2021. Se puede encontrar en la página de iSefarad y el título es Los Días Pimienta, un clan sefardí en La Habana del siglo XVI al XVIII. Y como dije, fue publicado aquí en la web de esta organización. En esta ocasión vamos a comentar algunos datos nuevos que han salido publicados acerca de esta familia y los voy a marcar con un asterisco cuando los comente, y después vamos a hacer las conclusiones, una bibliografía y preguntas si tiene el público algunas preguntas. Lo primero es que la familia Díaz Pimienta tiene sus orígenes casualmente en el poblado de Cuba, en Portugal, que está muy cerca de Lisboa. Ellos son originarios, tanto Diego Díaz Pimienta como Mayor Franco son originarios de este lugar y fueron parte de los colonizadores de Islas Canarias a principios del siglo XVI. Se asentaron en un lugar que se llama Punta Llana, en las Islas Canarias, que está en la isla de La Palma, y desde ahí es que va a surgir toda la conexión con el Caribe, específicamente con Cuba. El historiador cubano Manuel Moreno Fraginal, dice que esta familia pertenecía a la talasocracia de Portugal, que eran las personas vinculadas al dominio de las rutas marítimas. Como ustedes saben, Portugal fue pionero en todas las rutas marítimas en el Atlántico, ¿sí? Y esta familia, según Moreno Fraginal, pertenecía a este grupo de marinos y navegantes que estaban relacionados de alguna manera con esta, vamos a decirle, industria. Pero van a las Islas Canarias a principios del siglo XVI, no se tiene una fecha exacta, puede ser a finales del 15, principio del 16, pero ahí es cuando empieza a surgir lo que se va a conocer como la familia de los Díaz Pimienta. La historiografía colonial en Cuba considera que esta familia, la genealogía de esta familia está muy dispersa, es muy imprecisa. Y Moreno Fraginal también piensa que la razón para esto es porque como ellos eran judíos, querían esconder su origen judío converso, y esto fue muy típico en las familias de la época, ¿verdad? Muchas familias criptojudías, como hemos dicho antes en este programa, su preferencia era desaparecer para que nadie supiera de su pasado judío. Y Moreno Fraginal piensa que este es uno de los casos, porque toda la bibliografía
y toda la genealogía estudiada por los historiadores de la época colonial en Cuba es muy confusa acerca de ellos. El caso es que ellos ya en Canarias tuvieron una familia, tuvieron varios hijos, y uno de esos hijos va a ser Francisco Díaz Pimienta y Franco, ¿ok? Que va a ser regidor de las Islas Canarias y va a también a finales del siglo XVI se va a establecer en Cuba. ¿Por qué sabemos que estaba establecido en Cuba? Porque las actas de la ciudad, de la villa de La Habana, hace referencia a Francisco Díaz Pimienta y Franco. Bueno, como saben, el apellido Franco en esa época era judío, y también el nombre Mayor Franco, el nombre de la madre, también era un nombre típicamente judío que se encuentra en toda la bibliografía sobre Sefarad en los siglos del 14 al 16. Entonces, este Francisco Díaz Pimienta y Franco se va a establecer en La Habana, va a establecer un puente entre La Palma y La Habana desde finales del siglo XVI, y ya tenemos menciones a su presencia en la ciudad de La Habana. En 1579 era mestre de la nave La Concepción en la ciudad. También en 1586 va a ser considerado comerciante, y hay datos concretos, en este caso un historiador que se llama Marcos Arriaga, muestra datos de Francisco Díaz Pimienta y Franco como comerciante de vino en la ciudad, en la villa de La Habana en esa época, que el vino era uno de los productos que más apreciados eran en esa época por la población de la ciudad de La Habana. Recuerden que la ciudad de La Habana ya para esa época se había convertido en el punto donde la flota que iba desde México hasta Sevilla hacía una parada por varios meses para reparar los barcos, apetrejarse de alimentos y demás, y de ahí se iba entonces a España, y eso hacía que el vino fuera algo muy típico de la ciudad en esa época, y Francisco Díaz Pimienta y Franco va a ser uno de los comerciantes de este producto. También se le reconoce como constructor de barcos. En 1588 ya él está metido dentro de la construcción de los barcos en la ciudad de La Habana. Y se habla de que también ya está no solamente comerciando, sino que ya es parte de todo el entramado económico, comercial de la ciudad de La Habana desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Esto va a ser muy importante. Ahora, en Canarias, él estaba casado con Beatriz Rodríguez de Acosta, y con quien tuvo varios hijos, pero tres de ellos fallecieron y solamente sobrevivieron dos, Lucía e Inés. Y esta parte de la familia va a ser la raíz de los Díaz Pimienta, sobre todo en España, junto con los hermanos de Francisco Díaz Pimienta, que tuvieron familia, excepto uno que no tuvo descendencia, pero el resto tuvo descendencia, y es toda la rama española de los Díaz Pimienta. Pero en Cuba va a haber otra rama de esta familia Díaz Pimienta, que es la que todavía existe hoy, aunque nosotros vamos a hablar solamente hasta el siglo XVIII. Sin embargo, hay que decir que todavía en Cuba, en estos días, todavía se pueden encontrar Díaz Pimienta. ¿Por qué decimos esto? Porque toda la información habla de que él tuvo como una de sus amantes en Cuba a una esclava cubana mulata de nombre Catalina. Y esto también está registrado en la documentación. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Porque, según también cuenta Moreno Fraginal, en los libros de bautizo de la Catedral de La Habana, aunque no dice el nombre de Francisco Díaz Pimienta, sí dice que Catalina tuvo un hijo al cual le puso Francisco, ¿no? Entonces, esto confirma que esta familia, este Díaz Pimienta, tuvo un hijo con esta señora en La Habana,
y ese hijo es el que va realmente a convertirse en la persona más famosa de esta familia en el siglo XVII. Ahora, esto está un poco largo, no lo voy a decir todo, pero lo dejo aquí en un PowerPoint para que las personas que en el futuro vengan a ver este programa puedan leerlo con calma. Francisco Díaz Pimienta, el segundo, nació en La Habana en 1594, porque él mismo lo reconoció, más tarde en su vida él mismo lo reconoció, pero no fue reconocido, no fue inscrito por la esclava, obviamente, porque no podía haber sido inscrito por una esclava, sino por una criolla llamada Juana Pérez de Mendizábal, que va a ser la que va realmente a darle su segundo apellido, y por ese segundo apellido es por el que se conoce en España. Y esto lo hizo probablemente a petición de su padre. Francisco va a ser el único hijo varón en este momento que él va a tener. Y con eso quiero decir que va a ser muy importante, probablemente fue muy importante para él en esta época tener un hijo varón. Por lo tanto, él lo trató con todos los privilegios y con toda la capacidad económica y financiera para que él pudiera avanzar dentro de la sociedad española de ese momento. En 1602, el padre se lo lleva a La Palma. Allí es acogido por la familia canaria, y en 1609 él va al al Colegio Jesuita de Sevilla. Ahí va a empezar a estudiar en ese colegio, que, como se sabe, los jesuitas en ese momento eran muy conocidos por aceptar a conversos o familias conversas dentro de dentro de sus escuelas. Bueno, aquí tenemos el caso de Díaz Pimienta. Pero ya en el año, hay alguna bibliografía que dice que después que terminó el colegio se casó, pero nunca ha aparecido el nombre de la persona, de la mujer con la que se casó, ni no ha aparecido ese dato. En 1612 se unió a la Marina Española, donde llegó a ser almirante de la Marina, y también al mismo tiempo se convirtió, como su padre, se convirtió en constructor y dueño de barcos y galeones en La Habana, donde va a estar construyendo en 1625 y 26, va a estar construyendo barcos. Se sabe el nombre al menos de uno, Aguas Claras se llamaba, y que Moreno Fraginal dice que ese barco lo había construido Francisco Díaz Pimienta porque le iba a permitir, además de hacer todo el transporte legal dentro de Sevilla y La Habana, le iba a permitir también contrabandear, y que en realidad Francisco Díaz Pimienta, además de su posición como almirante, era un gran contrabandista y controlaba todo el comercio, el contrabando que existía entre La Habana y Cádiz, que en ese momento va a ser el puerto más importante. En 1641 ya es nombrado general y almirante de la Gran Armada de las Indias, como lo mencioné antes, y entonces ya iba a empezar a existir una relación más intensa con la monarquía. Y en 1642 hay un proceso en el cual se le investiga para entrar en la orden de Santiago. Y en ese proceso es cuando se descubre se descubre en el sentido de que era un secreto a voces, obviamente, pero en ese proceso es cuando se descubre que su familia era judía, ¿verdad? ¿Y por qué se sabe esto? Porque para entrar a la Orden de Santiago le hacen esta investigación, y como había nacido en La Habana, obviamente le preguntaron a personas en La Habana y sobre todo a monjes y a la Inquisición, que aunque no estaba establecido en La Habana, tenía comisionados allí. Bueno, le preguntaron y emitieron un informe acerca de Francisco Díaz Pimienta, y en ese informe se dice claramente que el dicho Francisco Díaz Pimienta no es caballero ni limpio de sangre por parte de padre ni por parte de madre. Es hijo de fulano Pimienta, de nación portugués, hebreo y descendiente de tales. O sea, ahí están confirmando efectivamente que la familia Díaz Pimienta descendía de judíos portugueses establecidos en las Islas Canarias, ¿verdad? Y esto va a ser un punto muy importante, porque es lo que realmente va a marcar el futuro de esta familia, como vamos a ver después. Ahora, un dato nuevo es que también Moreno Fraginal lo considera el primer
escritor cubano. ¿Por qué? Porque en 1642, precisamente en el año en que le hacen este informe, y además el rey no prestó atención a este informe y lo hizo como quiera que sea caballero de la Orden de Santiago, al final fue caballero de la Orden de Santiago, pero también en este año, fue un año muy importante para Francisco Díaz Pimienta, publicó la relación de la conquista de la isla de Santa Catalina, que ahora se llama Providencia, que pertenece a Colombia, ¿verdad? Y esto, o sea, es la primera vez que alguien nacido en Cuba en realidad publica un libro como tal, ¿no? Y esto también va a ser muy, muy interesante y se corresponde totalmente con la experiencia editorial de esos años con respecto a la persona, ¿verdad? Una persona educada en un colegio jesuita sirviendo a la corona española que cuenta su conquista de la isla, ¿verdad? Como mérito ante la monarquía y la corona para recibir privilegios como tales. Y esto va a ser muy importante. Ahora, aquí está un poco la genealogía de Díaz Pimienta y también sus descendencias en La Habana, ¿verdad? Va a haber varios Díaz Pimienta en Cuba que van a ser importantes, como por ejemplo Juana Díaz Pimienta, que se casó en 1604 con Alonso Ferrara, también otro comerciante, muy posiblemente portugués, en La Habana del siglo XVII, donde el comercio estaba completamente controlado por los comerciantes. Y quien quiera verlo en mi libro sobre los judíos de Cuba, se explica muy bien eso. Y ese va a ser uno de las descendencias de Díaz Pimienta. Vamos a tener aquí a Tiburcio Díaz Pimienta, que nació en 1603 también en La Habana, y su padre va a ser Giuseppe Díaz Pimienta, que va a ser sobrino de Francisco Díaz Pimienta. O sea que ya estamos viendo aquí un grupo con este apellido. Y aquí quiero hacer la aclaración porque Moreno Franginal hace una observación muy interesante acerca del apellido, y él dice que entre las confusiones que hay sobre esta familia es, número uno, porque muchos se llamaron Francisco Díaz Pimienta, y también porque se mantuvieron el apellido, porque el apellido era lo que les daba una identidad no solamente española, sino que también era una forma de rememorar su origen portugués y su origen judaico en Portugal. Esto es una observación que hace Moreno Franginal. Y también tenemos que hay un Juan Díaz Pimienta, ya más tarde en el siglo XVIII, que también va a estar relacionado con los jesuitas de La Habana, a los cuales les va a donar unos terrenos. Eso para tener una idea. Ahora, a finales del siglo XVII, en 1684, precisamente, va a nacer otro Díaz Pimienta que se va a convertir en quizás el más conocido por la vida que tuvo, ¿verdad? Pero también tiene una vida bastante imprecisa, confusa, por este elemento judaico que está inmerso dentro de su historia familiar. Nació precisamente en San Juan de Remedios, que es una ciudad en Cuba que está muy relacionada con los sefarditas, ¿verdad? Y con el mundo de los judeoconversos. Y muchos historiadores, otra vez, aquí en mi libro hablo mucho del asunto, muchos historiadores hacen referencia a la ciudad, al pueblo de Remedios, como un asentamiento de un importante asentamiento de judeoconversos, ¿ok? Ahora, él nació en una familia de comerciantes criollos cubanos, obviamente de una posición aristócrata, y fue enviado a estudiar a un convento en La Habana, y de ese convento se escapó varias veces, vivió en otros lugares, recorrió Cuba, también fue a Los Ángeles, donde lo mandaron a estudiar, y también ejerció como sacerdote allí sin haber sido ordenado y sin tener edad para ser sacerdote. En fin, fue un individuo que fue prácticamente un prerromántico, ¿verdad? Tuvo una vida muy
eh, eh, de muchas aventuras. Y un crítico, un historiador, Gautier, a principios del siglo XX, escribió una nota, escribió un artículo en inglés muy interesante, y él decía que no conocía ningún pecado que no hubiese cometido Abraham Díaz Pimienta, ¿no? Entonces, ahí da la idea de cuán abrupta, cuán aventurera fue la vida de este joven criollo cubano que entre las muchas cosas que hizo fue convertirse al judaísmo en el año 1715 en Curazao, ¿verdad? Y aquí pongo la foto esta con una chica porque al parecer se enamoró de una chica judía en Curazao y para poderse casar con ella y para poder tener relación tenía que convertirse al judaísmo. El caso es que lo más seguro es que por su apellido Díaz Pimienta, los judíos sefarditas de Curazao sabían de dónde venía, probablemente, y por eso lo aceptaron dentro de la comunidad. Se pudo convertir al judaísmo, circuncisión incluida, y entre parte de las conversaciones que tuvo con los rabinos en Curazao, les comentó que su familia era judía y que incluso su madre le había dicho que él debía vivir entre los judíos. ¿Sí? Eso es un dato muy interesante. Ahora, en la vida de José Abraham Díaz Pimienta, como he dicho antes, hay mucha nebulosa, hay muchas contradicciones, pero lo cierto es que hay ciertas cosas que encajan dentro de su genealogía y dentro de su historia. En 1717 fue capturado por la Inquisición, además fue pirata en Colombia, en Jamaica, fue contrabandista, en fin, tuvo una vida bastante complicada. En el 1717 fue capturado por la Inquisición en Cartagena de Indias, porque Cartagena de Indias era el tribunal que tenía Cuba, que llevaba los casos de Cuba, ¿verdad? Desde 1612. Entonces, la Inquisición de Cartagena lo captura, lo procesa, pero decide enviarlo a Sevilla, ¿sí? Y entonces, en Sevilla empieza otro proceso para él, inquisitorial para él, pero entre las cosas que él intentó hacer fue conectarse con los criptojudíos de Jerez y de Cádiz, pero no tuvo respuesta de ellos. Probablemente estaban aterrados de ponerse en contacto con alguien que estaba en las prisiones de la Inquisición. Pero esto también te da la idea de cómo él tenía un dominio, sabía muy bien cuáles eran las redes criptojudías a las cuales él podía apelar. Bueno, el caso es que de Sevilla, él era muy ducho en escapadas, en escaparse. También se escapó de la cárcel en Sevilla e intentó llegar a Jamaica vía Portugal. Y ya poco antes de montar en el barco hacia Jamaica, un barco inglés hacia Jamaica, se arrepintió y regresó a Sevilla otra vez y confesó otra vez en Sevilla, y entonces sí, ya fue capturado definitivamente, y en julio de 1720 fue quemado por la Inquisición de Sevilla. ¿Okay? Y así termina la historia de José Abraham Díaz Pimienta. Ahora, en las conclusiones, sí me gustaría comentarles algo. ¿Por qué? Porque mucha de esta información, bueno, ya como les comenté, está publicada en el artículo, otras informaciones están en mi libro, y al final mucha de esta información está dispersa. Y una de las cosas a los cuales yo me he dedicado es a ordenar toda esta información y a tratar de hacer conclusiones y a pensar un poquito estas bibliografías, y no solamente el dato, sino lo que se dice y la perspectiva de la cual se habla en esas informaciones. Y a mí me gusta mucho la historia de la familia Díaz Pimienta porque representa el arco de la presencia de la experiencia judía en Cuba, la experiencia judía y judeoconversa en Cuba, que está rodeada de comercio, pues eran mercaderes, pero también de silencio y de mestizaje, porque al final
Francisco Díaz Pimienta y Franco tiene un hijo con una esclava mulata cubana. Y entonces eso también habla bastante de la historia de Cuba en ese sentido. Como sucede con otros criollos, ¿verdad? La vida de Díaz Pimienta, de Francisco Díaz Pimienta y Franco, va a estar dividida entre las filiaciones hacia Cuba, por haber nacido en Cuba, ser un criollo cubano, y al mismo tiempo la filiación española, porque Cuba era colonia española, y evidentemente él vivió parte de su vida en España, estudió en Sevilla, fue almirante de la Marina Española, por lo tanto tenía una filiación también española. Y esto es muy típico de esta época en la élite criolla cubana. Y también es una familia portuguesa en sus orígenes que va a Canarias, donde sabemos que hubo muchos portugueses que eran criptojudíos, y hoy lo sabemos más que nunca, que también fueron parte de la colonización de Canarias, que se integraron a la sociedad canaria completamente, vivieron en ella, pero al mismo tiempo mantuvieron esta conciencia de su origen judaico, ¿verdad? Y termina este arco con José Abraham Díaz Pimienta en el siglo XVIII, regresando al judaísmo desde Cuba, regresando al judaísmo en Curazao, que va a ser una comunidad sefardí muy importante de la época, y procesado por la Inquisición. Fue el último cubano quemado en la hoguera. ¿Ok? En ese sentido, también va a cumplir un arco, ¿verdad? Que va a empezar con cubanos o españoles viviendo en Cuba, que van a ser procesados por la Inquisición, que empezó en 1518 y va a terminar en 1720 con el caso de Díaz Pimienta. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista histórico, ya no solamente para la comunidad sefardí como tal, ni para la comunidad judeoconversa, sino para la historia en su conjunto, porque habla de la diversidad, de la complejidad de espiritualidades, etnias dentro de la isla, y también su conexión con otras comunidades judías en el área del Caribe, sobre todo con Curazao, pero también lo vamos a ver también en otros casos, en el caso de Jamaica, ¿verdad? Y también en Santo Domingo van a haber judíos familias que van a venir de Curazao a Santo Domingo y después van a ir a Cuba también. O sea que había una red de judíos sefarditas en todo el Caribe que incluía también a Cuba. Y de esto se ha hablado muy poco. Históricamente se ha hablado muy poco. Entonces, eso era básicamente lo que yo tenía para hoy. Aquí les dejo una bibliografía mínima sobre este asunto. A mí, yo recientemente terminé de leer el libro de Marcos Arriaga Mesa, La Habana 1550-1600, Tierra, Hombres y Mercado, que se publicó en el 2014, y es un libro que recomiendo muchísimo porque él trabaja mucho con el libro está muy estructurado con la bibliografía y habla no solamente incluye obviamente información sobre los Díaz Pimienta, pero en realidad sobre La Habana en esta época específicamente, estos 50 años que van a ser muy importantes para la historia de Cuba. También el libro de Moreno Fraginal, que se publicó a finales del año pasado y que está disponible online, se puede comprar online. Y este libro de José Wackenberg, que trata exclusivamente sobre la familia Díaz Pimienta. Quiero decir que mucha de esta información ha sido dada a conocer, descubierta, entre comillas, publicada en los últimos 15, 20 años. ¿Ok? Hasta ese momento, los Díaz Pimientas eran tratados como una familia exclusivamente canaria. ¿Ok? Porque así fue como fue inscrito Francisco Díaz Pimienta, hijo, cuando fue a Canarias. O sea, fue inscrito, no podía ser inscrito con el nombre de una esclava, obviamente. Fue una criolla cubana quien le dio su apellido y fue inscrito con su nombre para poder recibir todos los privilegios. Pero después
él mismo, en algún momento de su vida, hacia el final de su vida, él reconoce que había nacido en la villa de La Habana, en la ciudad de La Habana. Y por eso es que sabemos que nació en Cuba, y ahora lo conocemos básicamente como una familia criolla cubana. Eso es lo que tenía para ustedes hoy. No sé si podemos tener una conversación. Sí, buenísimo. Espera que nos ponemos así nos vamos mejor. ¿Sabes qué estaba pensando? Primero que es esto de relatar la historia a través de la vida de las personas. Me hizo acordar a 100 años de soledad, ahí los Buen Día en Macondo. Exacto. Donde bueno, es un buen tema para Netflix también podrían hacer con ellos también una buena serie para contar toda la historia de los criptojudíos de Cuba, bueno, de todo el movimiento que nos contaron. Y este personaje de José Abraham Díaz Pimienta es realmente muy interesante, porque después vamos a conocer a estos aventureros románticos, finales del 18, principios del 19, pero es una persona que tiene una vida completamente aventurera desde principios del siglo XVIII, ¿no? Su vida es muy rica, pasaron muchas cosas, muchos eventos, ¿no? Y sí, pues le vamos a decir a Netflix, y ahora que digo Netflix, está también la otra que es como agua para chocolate. Como agua para chocolate, sí. Que también cuenta a través de los personajes, que cuenta buena parte de la historia. Bueno, esta es un poco más novelada, pero bueno, vamos a ver si sí, es muy realmente contar la historia a través de una persona es muy productivo. Sí. Bueno, tenemos la gesta del marrano también aquí. Por cierto. Miranda, claro. Sí, por supuesto. Entonces, es muy productivo contar la historia, igual que la historia de Luis de Carvajal el Mozo, claro, que se ha contado mucho, y a través de esas historias también se cuentan las historias nacionales de esos países, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa hacer con esta historia de los Díaz Pimienta, porque yo creo que hay mucho que contar ahí. En algunos casos creo que es la única fuente para comprender qué es lo que pasó, tomar la vida de las personas, porque no hay huella del lado, digamos, histórico o de archivos formales de los gobiernos del momento. Son la vida de las personas los que nos van a traer la historia. Muy interesante. Exacto. Súper interesante. Ahí le dejamos en el chat el enlace para el artículo de ese Farad sobre el tema. Y también los enlaces por un lado, para el libro de los judíos de Cuba, tu gran libro, y también de los 3 libros que tenés por lo menos los de Amazon. No sé si son grandes libros. Son libros que yo escribí. Merecen ser leídos. Yo los escribí con mucho deseo de que fueran útiles para las personas. Y algo que no hice al principio, realmente lo olvidé. Como ustedes saben, siempre me gusta dedicarle las presentaciones a alguien o a algún evento o algo. Y yo tenía pensado dedicárselo esta tarde a todos los cubanos, donde quiera que estén investigando sobre sus raíces judaicas. Porque creo que es un tema que en Cuba, por la situación que hemos tenido en Cuba durante mucho tiempo, ha sido un tabú en la historia cubana, ¿no? Recientemente se ha hablado un poquito de ello. Los grandes historiadores, tengo que decirlo, los grandes historiadores, Fernando Ortiz, Manuel Fornero Frajinal y otros, siempre mencionaron el punto. Lo mencionaron, no lo desarrollaron, pero lo mencionaron. Y eso quiero hacer ese apunte porque es importante. Pero en general no teníamos nada acerca de la presencia judía en Cuba en la época colonial, ¿verdad? Y bueno, creo que hay muchas personas en Cuba ahora, no solamente en la isla, sino fuera de la isla, que están explorando sus antepasados judaicos, sus ancestros judaicos, y creo que conocer la historia de Díaz Pimienta puede ser útil para ellos. Está muy bien. No, seguro, además me parece que contar estas historias más personales, justamente eso te iba a decir, ayuda un poco a la gente que está buscando sus raíces, ¿no? Porque puede encontrar a lo mejor alguna semejanza con algo que
que le llegó y ir por esa beta a buscar, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, hay mucha gente que piensa, no, porque mi familia era católica, no podía hacer Claro. otra cosa, ¿no? Pero la historia, como conocemos el caso de Ginny Milgrom, ¿no? La historia es más compleja que lo que dice un papel, ¿no? Claro, seguro. Y Mira, muchas, Es más compleja que lo que llega familiarmente, porque lo- en algunos casos llega algún indicio, algo que te resulta fuera de lo común y puedes tirar de estilito para ver para Ujú, atrás cómo vino la familia. Y otras veces no ujú, hay nada, porque la familia decidió callar por miedos varios, tanto ujú. de épocas antiguas como ya sabemos en Cuba de épocas más modernas, ¿no? Exacto. Aunque en épocas más modernas me refiero en el sentido de que la disciplina de la historia ha estado dominada por el estudio de las guerras de independencia o por el periodo revolucionario. Ha habido Claro, poco espacio para investigar otras cosas, ¿no? claro. Entonces, aunque últimamente se ha hablado más, y cuando viene en el caso de del tema judío, generalmente se estudia la comunidad judía cubana del siglo XX, con los inmigrantes que llegaron a partir de 1908, ¿no? Entonces, hasta 1959 y después. O sea, lo anterior no se conoce. Y una de las cosas que yo he tratado de reivindicar es que hubo judíos en Cuba antes de 1900. ¿Ok? No solamente en la época del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, sino en el siglo XIX ya empiezan a mudarse judíos a Cuba, de Curazao y de otros lugares. Ahora mismo tengo un documento que en algún momento lo voy a publicar, no lo he estudiado todavía, pero es precisamente una mujer judía de Jamaica que está pidiendo ir a Cuba, una sefardita de Jamaica, que le está pidiendo al obispo de Cuba convertirse para poderse ir a Cuba, ¿no? ¿no? Y Ah, entonces es muy interesante la historia de esta señora, porque esta señora entonces se ha quedado viuda, tiene hijos, ¿no? Y tiene que sobrevivir de alguna manera. de Y alguna manera. la manera que ella encuentra para sobrevivir es, bueno, irse a Cuba. Pero a irse a Cuba en la época colonial no podías declarar otra religión que no fuera la católica, ¿no? Claro, Seguro. claro. Entonces, y estamos hablando de 1782, o sea, finales del siglo XVIII. Entonces, es una historia muy interesante, ¿verdad? Que cuenta la complejidad de historia y la diversidad espiritual y étnica que tenemos en Cuba, incluso desde la época colonial. Claro. Estoy viendo que en el archivo nuestro del canal de YouTube están, además de tus conferencias, las Ujú. conferencias de Ruth Bear y de Eugenia Farín Levy también, así que ahí Ajá. quien se interese con los temas de Cuba, ahí tiene bastante Sí, para mirar. sí, hay toda la bibliografía, sí. Sí, sí, Ujú. totalmente. Bueno, hay algunas pocas preguntas. Ujú. Vamos a comentarios. Bueno, hay saludos, por supuesto. Bueno, a Nelson Adrián Toro Quinteros, por supuesto, siempre firme, el gran amigo. Gracias por estar como siempre con nosotros, Adrián. Bueno, ahí están los enlaces que le dije. Acá preguntaban quién es la mujer al lado de Francisco Díaz Pimienta y Franco y Catalina. Supongo que es alguien que generó la inteligencia artificial, ¿no? Se ve que le Sí, gustó bueno, la yo moneda, me parece. aproveché, claro, hay que Sí, usarlo todo. Obviamente sí. no hay No, fotos no, de claro, Francisco Díaz Pimienta de esa época. seguro. Pero bueno, hay descripciones, con una descripción de él te puede dar la imagen. Bueno, Seguro. Diego Díaz Pimienta, la esposa de Diego Díaz Pimienta era Mayor Franco, ¿no? Entonces, en la primera foto es Diego Díaz Pimienta y Mayor Franco, que habían nacido en el poblado de Cuba, en Portugal, ¿verdad? Eh, La inteligencia artificial está siendo muy útil para ilustrar, porque muchas veces tenemos este problema, no tenemos ni pinturas ni documentos que uno pueda publicar, por lo menos como sabemos que es interesante lo visual, tenemos una ilustración, pero no hay que tomarla a pie Seguro. juntillas, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, la inteligencia artificial es muy útil porque tú trabajas con ella, ¿no? O Claro, sea, trabaja con la información que tú le das. Entonces, si tú tienes una información que es verificable, o sea, está verificada, y si tú tienes una información, referencia, por ejemplo, de fotos del siglo XVIII o de criollos del siglo XVIII o argentinos del siglo XVIII, se lo pones a la inteligencia artificial, se lo describes y te produce una imagen, no la original, pero muy cercana obviamente. a la original, Seguro. ¿verdad? Bueno, nos Por está Así ejemplo, todo. ayudando también en la imagen en el de video esa, de introducción, también nos ayudó a hacer esa linda escena de una judería de la península exacto. con los carteles nuestros. Muy bonita la presentación, por cierto. ¿Te gustó? Bueno, me alegro. Sí. Muchas gracias. Bueno, esto quedó respondido. ¿Dónde más para ampliar información? Adrián ahí ya nos ha dicho mucho. A ver, esta pregunta acá te quiero ver con esta. Saber si José Abraham fue ahorcado antes de ser quemado, ¿se sabe? No sé, no lo puedo decir, ¿eh? Fue quemado, pero no puedo, tengo que leer el artículo, buscar el artículo y buscar esa información otra vez, porque siempre se menciona que fue quemado. Mm. Yo sé que hay una diferencia si se la ahorca primero y se quema después, pero lo que sí puedo decir es que él trató de retractarse varias veces, pero la Inquisición no aceptó No lo su, acepto. su, eh, em, eh, la retractación, no la aceptó, ¿no? De hecho, él muere, el caso dice pro hebreo y apóstata. Claro. O sea, Claro. quiere decir que él muere siendo, vamos a decir, una persona cercana a los judíos. Obviamente porque la iglesia no podía reconocer que era judío, No, claro, ¿no? claro, pero tampoco Entonces, podía escapar. pero tampoco podía escapar. Entonces, le decía, porque además, como él había tenido una educación religiosa, había ido a convento, había estudiado con los jesuitas, por lo tanto, se le consideraba un traidor a la religión, no se le considera. Claro, Entonces, por eso es apóstata, ¿no? sí, sí. Pero Claro. de que fue quemado, fue quemado. Y eso sí se sabe por la información que existe. Bien, acá, bueno, agradece Adrián. Sí, por supuesto. Y por supuesto lo de Haxamea, que también lo vamos a dar. Bueno, siempre decimos en todos los temas que en 1 hora o en 45 minutos no podemos presentar el tema entero, pero No, sí podemos imposible. acercar una información que puede despertar la curiosidad y el interés para que uno ahí pueda empezar a buscar y a investigar, ¿no? Un poquito más. Sí, bueno, ahora veo que hay una persona desde Caracas, también se han escrito artículos, por ejemplo, que se lo consideran de Venezuela, también porque estuvo en Venezuela, entonces también lo consideran de Venezuela. Eh, Estas figuras eran... Aprovechemos Sí. para abrazar a todos los judíos de Venezuela y de Cuba, que no la están pasando muy bien. Bueno, los venezolanos hace rato que no la estaban pasando bien y ahora, bueno, las cosas están raras por esa zona. Esperemos que todo sea para mejor porque está difícil. Y aquí también, bueno, de Jorge Marcipar, acá desde Rosario, aquí en la Argentina. República. Así es. Bueno, inauguramos la temporada, Lili. Sí, la podemos dar por abierta con un lujo, como es Jesús, con sus conocimientos y sus investigaciones y siempre su amabilidad por colaborar con Raíces de Sefará. Y su simpatía también para brindarlo. Sí, vamos a anunciarles que también vamos a tener otra presentación acerca de las nuevas comunidades judías en Cuba. Sí, que entiendo, si mal no recuerdo, para el segundo semestre, dijimos. Para ¿no? el segundo semestre, sí. Para el segundo semestre. Que es una nueva investigación que estoy haciendo sobre las nuevas comunidades judías en Cuba. Y creo que va a ser un tema de mucho interés porque es muy desconocido, ¿no? Claro. Y puede ser muy, muy interesante. Bueno, Lili, nos vamos. Tenemos cosas para contar. Tenemos cosas para contar, como siempre.
Siempre agradeciendo a quienes colaboran. Pongan clic ahora el me gusta. Con eso ya es mucho para nosotros. Tenemos 2, pero queremos más, ¿eh? Sí, hay 2 nada más. Bueno, pongan alguno más. A veces dice 2, acá nos dice 2, pero después hay algunos más. Pero hay más, sí, seguro. Bueno, el próximo domingo nos encontramos en nuestro programa Encontros de Al-Had. Vamos a hablar de Salonique a Brooklyn, es nuestro programa hablado en judeo-español. Esto es en vivo, al mediodía de Argentina. Los horarios de otras ciudades y otros países están en el anuncio. Tenemos como anfitrión al doctor Devin Nahar, un lujo también que nos podemos dar, desde el Strum Center en la Universidad de Washington, y su invitado Luis Menashe. Los esperamos los que estén en Buenos Aires para presenciar, para tomar un café y cosas dulces y hablar en ladino el sábado 18 de abril, y quienes quieran cantar también presencial, se ponen en contacto, ahí está la dirección en nuestro portal para coordinar horarios y estas cosas. Esta actividad es arancelada y para salteamos 2 jueves porque es Pesaj, justo saben que Pesaj en la diáspora son 8 días, así que justo nos tomó los 2 jueves, pero miren el lujo que vamos a tener, gente del Museo del Prado, que nos va a hablar. Claro, nuestro próximo programa de Raíces de Sefarad, que es el 16 de abril, vamos a hablar sobre los artistas de Sefarad, pintores, escultores y arquitectos hasta 1492, con Pablo Sánchez, que trabaja en el Museo Nacional del Prado. Así que una muy buena, para no perder, yo estoy súper entusiasmada. Así es. ¿Y queda algo más? Sí, bueno, de reiterar que en 2 semanas no estamos, pero que le deseamos a todos Pesaj alegre, como decimos los sefaradíes, Hag Sameach, como decimos en hebreo. Una vez más, gracias Jesús por tu presencia. Y bueno, nos encontramos en 3 semanas, pero saben que el canal de YouTube tienen para divertirse, hay arriba de 1100 videos ya hay, es una locura. Wow. Sí, más el portal y todo esto. Muy bien, nos vamos. Bueno, nos vamos. Chau, Los chau. esperamos la próxima.